para posteriormente que ustedes puedan revisar la grabación. Listo, como les decía, vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos y tienen diversas aplicaciones en la vida real. Vamos a explorar algunas de estas aplicaciones en sistemas eléctricos complejos y en tecnología moderna. Entonces esta parte quizás pueda que sea no la más difícil, pero sí un poquito la que tenemos que tenerle un poquito de respeto, porque pues involucra procedimientos matemáticos, pues no tan difíciles, pero pues hay que tenerlos en cuenta, hay que saberlos resolver. La parte lógica, la parte de los conceptos eléctricos se aplican mucho acá a estas leyes. Entonces por eso hay que tener muy claro lo que ya hemos visto en anteriores clases, el concepto de corriente, de tensión, de potencia, de resistencia, para poder entender estas leyes. Entonces acá pues no vamos a profundizar mucho en ellas, pero sí es importante conocerlas, conocer que existen y saber resolverlas de una manera pues lo más fácil posible. No la vamos a hacer a mano, la vamos a, la vamos a tratar de resolver siempre con la calculadora, haciendo el uso de la calculadora. Entonces tenemos que, que tener pues la calculadora ahí a mano, o en su defecto el Excel o cualquier otra herramienta que haya. Hoy lo vamos a resolver con el Excel, ya más adelante les voy a comentar cómo se hace esto. Entonces vamos a mirar cuáles son sus aplicaciones y cuáles son la importancia en el mundo de la electricidad. Algunas de sus aplicaciones eh, más importantes la encontramos en la red de distribución eléctrica. Entonces, en la red de distribución eléctrica, las leyes de Kirchhoff se utilizan para asegurar que la energía se distribuye de manera eficiente y segura. Entonces, a pesar de que es un concepto muy básico, de lo, de lo más básico de la electricidad, la utilizamos frecuentemente en cosas más complejas, en cosas ya más elaboradas. Es importante siempre que tengamos esto en cuenta, que si nosotros tenemos unas buenas bases, unos buenos conocimientos, vamos a poder hacer cualquier cosa que parezca un poquito más elaborada, un poquito más compleja. Listo, entonces como vemos, en la red de distribución eléctrica son muy importantes. Entonces acá vemos cómo es el diseño de esa distribución. Tenemos parte del transporte, centro de construcción, acá más transporte. Entonces, bueno, hasta llegar al usuario final que sería en el hogar. Entonces acá nos dice que la ley de corrientes de Kirchhoff, ya vamos a mirar de qué se trata esto, permite el balance de corrientes en cada nodo de la red de distribución, garantizando que la corriente suministrada iguale la corriente consumida por los usuarios. Entonces es lo que hemos hablado de la ley de la conservación de la energía, pero acá pues la miramos desde el punto de vista de las leyes de Kirchhoff, pero es lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, tiene que aparecer en algún lado, simplemente pues se está cambiando de forma, simplemente se transforma. Acá tenemos otra ley, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, y entonces ayuda a analizar a diseñar los lazos de la red para asegurar que las caídas de tensión sean adecuadas y que no haya sobrecargas. Todas estas definiciones entonces pueden parecer un poco abstractas, hay que pues leerlas de todas formas, hacer el ejercicio, practicar y volver a leerlas. Esto obviamente no lo podemos interiorizar en 5 minutos, en 10 minutos. Esto hay que repasarlo muchas veces. Tenemos que tener el hábito pues de la repetición.
el hábito de la práctica para poder entender estos conceptos y nosotros mismos poder llegar a conclusiones. También tenemos aplicaciones en la parte de los circuitos impresos de las tarjetas electrónicas. Entonces los dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos móviles dependen de circuitos integrados complejos, donde si nosotros vamos a revisar un plano de estos, eh, podemos perfectamente aplicar estas leyes para poder entenderlo y para poder de pronto hacer un rediseño, para poder de pronto hacer una ingeniería inversa, para poder mejorar estos componentes para muchas cosas. Entonces es importante que conozcamos estas leyes. Se utilizan en diseño de circuitos integrados para asegurar que las corrientes en cada nodo del circuito estén balanceadas, evitando sobrecargas y fallos. Entonces, como podemos ver, acá en la parte electrónica y en la parte de distribución, en la parte de transmisión, en la parte de generación, en todo lado nos vamos a encontrar con estas leyes. Entonces, aquellas personas que tengan gustos diferentes por la electricidad, por la electrónica, tienen que conocer estas leyes, tienen que conocer sus conceptos, su fundamento técnico, su fundamento teórico, para poder desarrollar cualquiera de estas ramas. Muchas veces nosotros tenemos en mente que la electrónica y la electricidad son cosas diferentes, pero uno más o menos puede intuir que pues si estamos utilizando las mismas leyes y aplica para tanto la electrónica como la electricidad, entonces estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa, pues sí hay ramificaciones, por ejemplo, en la parte de las telecomunicaciones, en la parte de la automatización, entonces se hacen como unas distinciones, pero todo se basa en los mismos conceptos de la electricidad básica. Nos dice también que ayuda a diseñar rutas de voltaje eficientes dentro de los chips, asegurando que los componentes reciban el voltaje adecuado para funcionar correctamente. Entonces es más de lo mismo. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber cómo se utiliza. Hoy la vamos a ver muy básico, la forma más fácil, el circuito más básico, para tratar de entender ese concepto. Entonces acá ya entrando un poquito más en materia, entonces ya acá tenemos que tener en cuenta las definiciones matemáticas para poder resolver algún circuito. Entonces nos dice ley de tensiones de Kirchhoff. La podemos ver acá con su abreviatura. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff. Nos dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Listo. Entonces acá tenemos la fórmula. Esto que está escrito acá es esto mismo, escrito de una manera algebraica. Nos dice la suma algebraica, este símbolo quiere decir sumatoria, es una sumatoria. Sumatoria, entonces, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico, entonces esta parte que dice acá, diferencias de potencial eléctrico, es esta B de acá, que es la tensión, que también se le llama teóricamente diferencia de potencial. Entonces esto de acá es la diferencia de potencial. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, como pueden ver, lo que vamos a hacer son simples sumas. No tiene tampoco una complejidad pues demasiado extrema. Simplemente vamos a hacer una sumatoria de tensiones. Lo que hemos venido haciendo, sumar tensiones. Uno a veces pues ve estas fórmulas y como que puede que le parezcan un poquito raras, extrañas. No todos tenemos de pronto la capacidad para analizar esto, pero tampoco es que sea tan difícil. Entonces también hay que tener en cuenta que la parte matemática para nosotros como electricistas no la podemos dejar a un lado. Sí o sí, pues tenemos que hacer uso de ellas.
Entonces, acá tenemos ya empezamos como a desglosar un poquito más esa fórmula. Entonces me dice que esta sumatoria que acabamos de ver que era igual a cero, pues la podemos escribir de esta manera. Sumar la tensión uno más la tensión 2 más la tensión 3 hasta la tensión pues en, en, en teoría pues hasta en infinito. Obviamente no vamos a tener un circuito infinito, pero pues sí hay circuitos muy grandes. Listo, entonces seguimos acá. Y este sería el circuito. Este es el circuito más sencillo que podemos encontrar para analizar la ley de tensiones de Kirchhoff. Tenemos dos leyes. Tenemos la ley de corrientes y la ley de tensiones. La más intuitiva, la más fácil de nosotros analizar es la de tensiones. Entonces vamos a empezar con esa y la próxima clase o miramos a ver si alcanzamos hoy, vamos a revisar la de corrientes. Pero vamos a tratar de entender esta, pues desglosándola, mirándola por un lado, mirándola por el otro, en el multicine, en el Tinkercad. Entonces, espero presten mucha atención para que podamos entenderla bien. Entonces, como les decía, tenemos el circuito más sencillo. Esto es un circuito mixto. Entonces, esto ya es diferente a los circuitos que hemos venido analizando hasta ahora, porque en los circuitos pasados o era el circuito en paralelo o era el circuito en serie. Este circuito no está ni en paralelo ni está en serie. Este circuito es mixto, entonces tiene componentes en serie y tiene componentes, eh, no, en paralelo no tiene, solo en serie. Tiene componentes en serie y otras que no están ni en serie ni en paralelo, como por ejemplo la fuente de 12 voltios está en serie con esta resistencia. Pero no podemos decir que esta resistencia esté en serie con esta. ¿Por qué? Porque la definición de serie me dice que tiene que pasar la misma corriente por el elemento, por los dos elementos, para yo considerarlos que estén en serie. Por ejemplo, acá, esta corriente que sale por acá es la misma que va a pasar por acá, ¿cierto? Pero si yo sigo, acá esta corriente se va a dividir, una por la de 470 ohmios y otra por la de 510. Entonces, ni esta ni esta están en serie, porque no es igual la corriente. Esta corriente que baja por acá es muy diferente a la que viene por acá. Y estas dos es la sumatoria de la que viene por acá y la que viene por acá. Entonces acá ya es un poquito más complejo. Tenemos que tomarnos el trabajo de hacer el análisis, de mirar a ver cómo es la configuración. Entonces acá, como les digo, pues no nos vamos a detener tanto en la parte matemática, sino queremos es ver el concepto eléctrico. Entonces acá podemos ver que esta fuente de 9 voltios es algo nuevo para nosotros, porque habíamos mirado circuitos en los que solamente había una fuente. Ahorita ya le metimos dos. Entonces tenemos la de 12 voltios y la de 9 voltios. Tenemos acá, por ejemplo, que esta fuente está en serie con esta resistencia de 470 ohms. Entonces ahí vamos mirando. Estas tres están en serie, al igual que estas tres. Pero acá hay un elemento que me impide, si yo quitara este elemento, todo mi circuito estuviera en serie, si no tuviéramos en cuenta el del centro. Pero aparece ese del centro y ya tengo que mirar el circuito, tengo que estudiarlo de otra manera. Entonces ahí es cuando aparece la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces vamos a ir analizando eh, detalladamente cómo funciona esto. Entonces, esta parte la extraje de un libro. El libro es un libro de circuitos. El libro se llama el Análisis de circuitos de Alexander. Ahorita de pronto se lo subo al Classroom para que ustedes le echen una ojeada. Entonces, esta parte la saqué de ahí y me da como un paso a paso para yo poder resolver este circuito. Entonces me dice que el primer paso es asignar las corrientes de lazo
nombrándolas como yo quiera, I1, I2, IN, lo que yo quiera. Entonces acá ya tenemos un concepto nuevo que es lazo. ¿Qué quiere decir lazo? Lazo o malla, la pueden encontrar en la literatura como lazo o malla. Acá en Colombia nosotros siempre nos referimos más a las mallas. Entonces, ¿qué quiere decir una malla? Malla es por donde yo puedo cerrar un circuito. Entonces me explico. Arranco por acá por la fuente, sigo el camino y acá tengo dos posibilidades. Seguir por acá o seguir por acá. Entonces voy a seguir por la larga. Sigo por acá, 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 sigo por acá y llego otra vez. Eso es una malla, porque cerré el circuito por un camino. Lo puedo hacer por la parte corta, puedo hacer esto. Puedo decir, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá y sigo por acá. Eso sería otra malla. Y otra malla sería esta. Voy por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá y voy por acá. Entonces, en total, ¿cuántas mallas tiene este circuito? Tiene tres mallas. La grande y las dos pequeñas. Entonces acá en el primer paso me dice, asigne las corrientes de malla de las corrientes en la malla. Listo. Entonces eso es lo que hice acá. Este es el primer paso. Tomé ese circuito y dije, por esta malla va a pasar una corriente. A esa corriente usted le van a poner el nombre que usted quiera, que es lo típico, que la nombremos con números. Entonces, corriente I1 y corriente I2. Listo, hasta ahí creo que vamos bien, no hemos hecho la gran cosa, nada raro. Ya introdujimos el concepto de malla y vamos a ver cómo se resuelve esto. Nos devolvemos y acá me dice, aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de las mallas o de los lazos y me dice, use la ley de Ohm, eso es importante, para expresar las tensiones en términos de las corrientes de la malla. Entonces, mira, esta ley de Ohm, llevamos ya 6 clases, 7 con esta, hablando de la ley de Ohm. Entonces, por eso es tan importante, porque siempre la vamos a utilizar. Entonces, acá, por medio de la ley de Ohm, vamos a resolver este circuito. Entonces, traigo la fórmula que teníamos allá en la diapositiva pasada, que es esta. ¿Y qué hago? Esta es la parte más, de pronto más complicada. Ya veremos que se resuelve fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar, voy a sacar estos valores, voy a hacer una sumatoria de tensiones. Me explico acá cómo es. Voy a empezar a mirar por esta malla, por la primera. Voy a escribir esto, pero en función de las tensiones. Es decir, acá tenemos un valor de resistencia y tenemos un valor de corriente. Va a pasar una corriente por acá, no la conocemos, pero la vamos a escribir en función de la tensión por medio de la ley de Ohm. Entonces voy a decir, voy a empezar a favor de las manecillas del reloj y voy a empezar por la fuente. Voy a empezar a hacer este recorrido teniendo en cuenta las polaridades. Entonces acá este 12 voy a tomar en cuenta este negativo. Entonces voy a hacer esto. Ese menos 12 que ustedes ven ahí es este de acá. Pero voy a pasar esto a la siguiente diapositiva para no devolverme tanto. Puedo ponerla por acá a este lado. Listo. Entonces decimos, menos 12 voltios es este de acá, menos 12. Sigo por acá este camino y me encuentro con una resistencia de 330, vean, es esta. Entonces, más, porque yo tomo esta por donde entra la corriente, lo voy a tomar como positivo. Tengo que saber polarizar mi resistencia. Entonces, más 330 ohmios multiplicado por la corriente. Entonces, acá como ustedes pueden ver, este 330 por I1 es la ley de Ohm. Ustedes la ven ahí, que es resistencia por corriente. Eso me da la tensión. Entonces acá estamos aplicando la ley de Ohm. 330, que es la resistencia por la corriente. Sigo este camino y me encuentro acá la resistencia de 510. Entonces, de 510
¿Por qué corriente? Pues hay dos corrientes pasando por esa resistencia, vea. Una que baja por acá y la otra que sube en sentido contrario, ¿sí ven? Yo sé que esto no es tan fácil de ver, de intuir, pero pues vamos a tratar de aclararlo. Entonces, les decía, en la resistencia 510, que es esta, viene la corriente I1, baja por acá, y a esa corriente I1 le tengo que restar la corriente I2, que sube por acá, vea. Una baja y la otra sube, por eso es una resta. Y esto es la ley de Ohm también. Sigo mi camino, por acá. Y me encuentro con la de 100 ohmios, y esa la multiplico por la corriente I1. Y esto me tiene que dar 0. El siguiente paso es agrupar las I1 y agrupar las I2 y despejar el 12. Entonces el paso es sumar 330 más 510 más 100, que son las que tienen I1, vea, I1, I1, I1. Entonces 330 más 510 serían 840 más 100, 940 y 1. Menos 510, que también tiene el I2, vea, estoy multiplicando este término con este término, me daría menos, que es este, menos por más menos, y 510 por I2, que es este, 510 por I2, igual a 12. Este 12 es este mismo, que estaba en la parte izquierda de la ecuación. Esta es una ecuación simple. Lo paso al otro lado y me queda positivo. Me da 12 voltios. Entonces, esto es este segundo paso es la parte más, llamémoslo entre comillas, la parte más difícil, pero pues no es difícil. Es saber interpretar acá esto. Saber mirar la polaridad de mi corriente y, y ya, el sentido de la corriente. Entonces siempre la vamos a dibujar en sentido de las manecillas del reloj. Si ven ustedes acá la flecha, eso siempre va a ir así. Este es el circuito más sencillo para poder entender la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, David. Hola, no entiendo por qué I2 tiene ese sentido. David, no le estoy escuchando bien. Ahí me escuchas bien. Sí, ya mejor. Que no entiendo por qué I2 tiene ese mismo sentido que I1 si se supone que en la gráfica, en V2, el positivo está hacia arriba. O sea, en mi lógica debería ir hacia la izquierda. Listo, David. Excelente pregunta. Si usted hizo esta pregunta, es porque entendió lo que yo hablé ahí. Entonces ya hablamos un segundo. Vamos a ver qué opinión tiene María Mercedes. María Mercedes, Hola. hola María Mercedes. Bueno, la pregunta es más sobre por qué aparece un -12 y no positivo. Listo, también muy buena pregunta, María Mercedes. Ya vamos a mirar. Dale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Listo. Entonces lo que acaba de decir David y lo que acaba de decir María Mercedes es muy importante y muy buenas preguntas. ¿Por qué? Vamos a mirar acá la polaridad. Se trata de polaridad. Entonces, acá la idea es armar una matriz 2 por 2, hablando de matemática. Siempre eso, cuando tenemos dos mallas, me va a salir una matriz 2 por 2. Si estuviera hablando de tres mallas, me va a salir una matriz 3 por 3 o un sistema de ecuaciones 3 por 3. Entonces, si tenemos que ir de pronto a noveno grado, acordarnos de cómo funcionan los sistemas de ecuaciones. Entonces, lo primero es eso. A lo que tenemos que llegar es a un sistema 2 por 2. ¿Por qué los signos? Porque yo puedo empezar donde yo quiera. ¿Vea? Por ejemplo, le voy a responder primero la pregunta a María Mercedes. Yo voy a tomar en el análisis de esto, de esta primera malla,
yo voy a tomar todo positivo, excepto la fuente. Todas las resistencias las voy a tomar positivas. Entonces voy a sumar todas mis resistencias. 330 más 510 más 100, eso me da 940, ¿cierto? Y esas tres resistencias que hacen parte de esta malla las multiplico por I1. La tomo en este sentido. Listo, bien. Es este primer término. ¿Listo, María Mercedes? Este primer término ya quedó claro para ti. Sí, ¿de dónde sale el 940? Es, Sí. es la suma de esto. 330 más 510 más 100, que son las que hacen parte de la primera malla. Estamos hablando solo de resistencias. Ajá, sí. Ahí Listo. voy bien. Entonces, como hay una que es común, que es la de 510, esa de 510 la voy a poner negativa y la voy a multiplicar por I2. Mírala. Negativa 510 y 2. ¿Sí ves? No es tan Sí. complicado después de todo. Igual a cuánto. Entonces acá en la primera parte de la fórmula yo arranqué fue por acá y yo decía menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque estoy siguiendo este camino, mira. Y lo que yo me encuentro cuando llego al 12, lo primero que me encuentro que es el negativo o el positivo. Al negativo. El negativo, es por eso que yo pongo este menos acá. Pero al yo a simplificar esta parte de esta ecuación, yo la paso al otro lado, mira. No sé si te acuerdas esto del colegio. Sí, Pasas este 12 al otro lado y te queda positivo. Porque cuando hacemos ese cambio, ¿qué cambia así. hacemos? Cambiamos el signo. Listo. Ahora respondiendo la pregunta de David, una muy buena pregunta. Él tiene razón. David tiene razón. Usted, si quisiera, usted podría hacer esto acá. Plantear la ecuación y ya no darle ese sentido, sino darle hacia acá, porque es efectivamente si es así. Físicamente esta fuente está sacando la corriente por acá, vea. Entonces esta corriente en la vida real sí va a hacer este procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que para efectos de la matemática, para efectos de los cálculos, nos es más fácil tomarlas así. Es simplemente una convención matemática. Pero si usted ya hizo ese análisis, es porque ya está comprendiendo cómo está funcionando su circuito. Lo mismo María Mercedes y espero que pues el resto de compañeros. Entonces vamos a seguir, vamos a armar esta malla entre todos. Ya armamos la primera vez. Ya sacamos la primera ecuación, tenemos que sacar una segunda vez. Entonces acá me dice, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Ahora vamos a hacer lo mismo en la malla 2. Y ahí vamos entendiendo. Entonces voy a traer otra vez este para acá, para ir mirando. Entonces vean, es sumatoria de tensiones. Entonces yo puedo empezar por donde yo quiera. En este caso, yo empecé por esta de acá, vean. Ustedes pueden empezar por esta, por esta, por esta. Yo empecé por la de arriba. Yo dije 472, vean, 470 por I2, que es esa corriente, en este sentido, más, vea. Mira, María Mercedes, bajo, bajo, y que me encuentro el positivo o el negativo. El positivo. El positivo, mira, ¿sí ves? Acá por eso ya le puse más 9 voltios. Más, sigo por acá, 220 por I2, 220 por I2. Sigo por acá y sumo, más 510, que es esta, por I2, menos, porque es lo que te decía que es la común, 510 por I1. Y eso tiene que ser igual a 0. Siempre igualamos a 0. Entonces acá reordenando todo esto, yo tomo el I1 porque quiero organizar mi ecuación, siempre poniendo la primera variable. Entonces 510 la multiplico por el menos, entonces más por menos menos, 510 por I1, mira, 510 por I1, más, y hago la sumatoria de todo lo que tenga I2, que es el 510, el 220 y el 470. Eso me da 1200. 1200 es este que vamos acá en este renglón. 1200 y 2. Igual, ¿a cuánto? A menos 9, porque mira, acá está positivo, lo paso al otro lado, negativo.
Entonces esto me da 9 voltios. Estos son voltios. Listo. Entonces, ¿qué hice de este renglón a este renglón? Simplemente un truco matemático. Multipliqué todo por menos para que me quedara la primera variable positiva. Entonces acá me queda 510 menos 510 lo transformo a 510. El 1200 a menos 1200 y el menos 9 a 9. Eso se puede hacer perfectamente. Entonces acá nos tocaría repasar un poquito del álgebra de noveno. Como les digo, pues el propósito del curso no es eso. El propósito del curso es más esto, esta parte de acá, que entendamos qué está pasando acá. Esto pues, como les decía al principio de la clase, nosotros como electricistas pues estamos en la obligación de conocer la matemática. Entonces acá esto es una matemática que nosotros vemos en noveno grado, que son los métodos de solución de ecuaciones simultáneas. Se llama eso. Entonces siempre que vayamos a utilizar las leyes de tensión de Kirchhoff, nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ya le quedó más o menos claro, David, lo que hablamos? Sí, pero me genera otra duda. Sí. Porque si se está tomando, o sea, creería yo que se deberían tomar ahí las resistencias ya como negativas, porque está saliendo del negativo. Se haría ser menos 220 y 2, ¿no? Las resistencias siempre las vamos a tomar como positivas. Sí, usted tiene razón, yo le estoy entendiendo. Porque usted dice, viene por acá y viene con el negativo, ¿sí? Ajá, exacto. No, siempre la vamos a tomar las resistencias positivas. Ok, Entonces este método, vea que es muy sencillo. Siempre vamos a sumar lo de esta malla, todas las resistencias positivas a favor de las manecillas del reloj. sí, Y esta también, la otra malla. Lo que usted dice es verdad, se puede hacer, pero va a generar un poquito más de confusión. Si usted lo hace, tiene que llegar a la misma respuesta y sale, porque yo lo he hecho muchas veces, con esa misma lógica. Acá, en los libros, siempre nos hacen esa recomendación. Nos dice, sí, usted puede hacer ponerle la polaridad que usted quiera, pero es mejor, después de todas esas cálculos y después de todas esas formas de hacerlo, llegamos a la conclusión que la más fácil es esta. ¿Por qué? Porque yo lo voy a realizar y de pronto si alguien viene a revisar mi trabajo, todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Porque no puedo ir a adivinar, bueno, ¿y qué hizo acá David? ¿Tomó esta positiva, esta negativa? Entonces esto es como un estándar. ok, ¿Listo? listo, gracias. Listo, entonces acá teníamos ya la primera ecuación y la segunda ecuación. Entonces acá ya hicimos un sistema 2 por 2, vea. Entonces acá ustedes pueden aplicar el método de su preferencia. ¿Qué métodos existen para resolver esto? De pronto si se acuerda. Alguien que nos comente de pronto que haya salido más recientemente del colegio. ¿Se acuerdan de igualación, sustitución, eliminación, método de Kramer? No, nada de eso. Sí, señor. ¿Sí se acuerda de eso más o menos, David, o no? Sí, señor. Es que como Usted- dijiste que haya salido recientemente del colegio, por eso no hablé. Ah, no, cualquiera. No, sino que de pronto sí, esto como es. Sí, pues para mí como la más fácil siempre es como coger, despejar el I1 y se reemplaza en la otra. Ok, listo. No, Entonces usted va a coger este ejercicio y lo va a hacer por su método, porque es el que usted ya sabe hacer. Entonces acá vamos a explicar el método más sencillo, que es el método de ingresar esos valores a la calculadora. Ese es el más sencillo. Ya no vamos a ir a revisar lo del colegio, ya no vamos que menos por más, que igual no nada. Ya después de que tengamos ese sistema de ecuaciones, simplemente vamos a mirar cómo se mete a la calculadora. ¿Listo?
Entonces empecemos a hacer esa parte. Acá vamos a armar dos matrices. Ahorita no vamos a mirar que la definición de matrices ni nada de eso. Nos va a salir una matriz 2 por 2 y una matriz 1 por 2. Entonces, la primera matriz son la de las variables, o sea, estos cuatro números de acá. 940, 500, menos 510, 510 y menos 1200. Es esta de acá. Armo mi matriz. Y a esa matriz le va a poner un nombre, el que ustedes quieran. Yo la llamé A. Y la segunda matriz es esta de acá, 12 y 9. Es una matriz 1 por 2. 12 y 9. Listo. El siguiente paso es sacarle la inversa a esta matriz. Esto si nos pusiéramos a hacerlo a mano nos demoraríamos mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces les voy a explicar. Acá les voy a compartir toda mi pantalla y vamos a hacerlo ahí rápidamente. Entonces voy a dejar de compartir. Y voy a compartir acá nuevamente toda la pantalla. Esto no lo hago para que de pronto se desanimen ni para quitarles las ganas de seguir estudiando electricidad, sino todo lo contrario, para que ustedes refuercen, para que miren que sí tienen que estudiar la parte matemática. Acá ni les voy a evaluar esto, ni vamos a hacer ejercicio, sino yo lo estoy haciendo para que ustedes conozcan cómo se hace esto, lo voy a hacer yo. Esto va a quedar grabado, entonces aquella persona que tenga la curiosidad de mirar cómo se resuelve, pues ahí va a tener un material. Entonces no se preocupen que no vamos a continuar con esto. Lo que les decía, esto es lo más denso que vamos a ver hoy que vamos a ver en el curso. Ya lo otro es el tema de las mediciones, el tema de las aplicaciones, pero pues esto es muy importante conocerlo porque es la base de toda la electricidad. Listo, entonces vamos a utilizar el Excel, lo más fácil. Entonces ustedes, los que no tengan Excel en el computador, entonces lo pueden trabajar acá en línea, no se llama Excel, sino pues las hojas de cálculo de Google, que acá, ustedes la pueden encontrar acá en estos cuadritos, que es donde están todas las herramientas de Google. Ustedes ya deben conocer esto. Entonces acá tenemos todas las herramientas, buscamos las hojas de cálculo, le damos clic ahí y listo, esto es gratuito. Entonces no hay excusa de decir, no, es que no tengo, que la licencia, que esto y lo otro, no. Todos podemos acceder a esto porque todos ya tenemos un correo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir esos números que tenía ahí que tenía acá y los voy a escribir en el Excel. Entonces, 940, 510 menos 510. Entonces, 940, perdón, 940, memoria, 510 menos 510, 510 menos 510 y menos 1200. Y voy a escribir esta acá al lado. Puede ser ahí siguiente o no, la vamos ahí a dejar retirada. Y 12 y 9, listo. Hasta ahí nada raro, simplemente escribir 6 números. Entonces eso no tiene mucha complicación. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a irme acá abajo, y voy a escribir como se escribe una fórmula en Excel, que es darle shift igual, o sea, escribir el igual, como ustedes lo puedan escribir, igual, y le vamos a ver M, que es de matriz, y le vamos a escribir M in. Entonces acá me dice M inversa, que es sacarle la inversa a una matriz cuadrada. Vea, inverso multiplicativo de una matriz cuadrada. Entonces, ¿qué me dice? Acá me abre la función y me dice, a esta función, métale el siguiente parámetro. Me dice, métale una matriz cuadrada. ¿Qué matriz cuadrada le va a meter? Pues esta de acá. Entonces la selecciono acá y le doy Enter. Y él ya automáticamente saca el inverso de esa matriz. Vea. Esto de acá es el inverso de esto. Después, ¿qué me dice la fórmula? Me dice, multiplique el inverso, que es estos números que sacamos acá, multiplíquela por B. ¿Cómo se multiplica eso? Vea.
A inversa, multiplicar por B, y ahí ya me da la respuesta. Entonces voy acá al Excel y multiplico esto por esto. Cómo se hace ese procedimiento? Entonces vengo por acá, por ejemplo, a esta columna. Entonces es indistinto, vean. Es donde ustedes la quieran poner. Y le doy lo mismo, igual M. Ahora voy a multiplicar, entonces M de matriz, y le voy a escribir mult, que es multiplicar. Entonces acá que me dice M mult, matriz que resulta de la multiplicación de dos matrices. Entonces voy a multiplicar la inversa por por la otra matriz. Entonces me dice matriz 1 por matriz 2. Entonces matriz 1 va a ser esta. Entonces la selecciono, le doy coma e ingreso la matriz 2, que es esta de acá. Y le doy enter. Y él ya me da la respuesta. Esta ya es la respuesta. Eso que ustedes ven acá, ya es la respuesta. Esas ya son las corrientes. Entonces voy acá, voy a formato, voy a número y busco lo que les decía, la parte científica. Entonces le doy a donde dice científico y él ya me la bota en miliamperios. Vean, acá me dice, la corriente I2 es menos 2.7 miliamperios. Y la otra es 1.7 exponente a la menos 2. A la menos 2 no la quiero a la menos 3. Entonces corro el puntico hacia la derecha, una posición y me queda 11.3 miliamperios. ¿Qué es esto de acá? 11.3 miliamperios y menos 2.7 miliamperios. Vean, menos 2.7 miliamperios. Listo, entonces ya concluyó el tiempo de la primera sesión. Entonces, ahorita les envío un nuevo link y vuelvo, les explico las dudas que hayan y miramos a ver si se entendió o no. ¿Listo? Entonces, tomémonos un descanso, analicémoslo. eh, lo que les digo, más esta parte, no tanto la parte de la resolución, porque pues meterán números acá en el Excel, pues cualquiera lo hace, pero no cualquiera hace el planteamiento de las ecuaciones. O sea, este punto es el importante, esta ya es la respuesta, mejor dicho, porque ya meterlo a la calculadora es fácil, lo podemos practicar muchas veces y ya eso en dos o tres ejercicios que uno hace ya queda, pero esta parte sí hay que practicarla un poquito más. Entonces, listo, ya empecé a grabar, voy a compartirles la pantalla del multisim. Entonces me confirman por si la están viendo. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces vamos acá a hacer el montaje rápidamente. Es muy sencillo. Este es el multisim, la versión de escritorio. Entonces, los que quieran descargarla por internet o los que quieran pagar la suscripción, entonces comprar el software, lo pueden hacer. Esta la pueden encontrar en internet, pero pues hay que hacerle ahí unas movidas. Listo, entonces vamos a ingresar rápidamente acá los componentes. Entonces tenemos que la fuente de tensión, tenemos esta, teníamos dos, ¿cierto? Ya le vamos a cambiar rápidamente los valores. Acá donde dice source, ahora voy donde dice basic y voy donde dice resistor. Y empiezo a introducir las resistencias. Y ya le cambiamos el valor, los valores. Eran 5 resistencias, ¿cierto? Sí, 1, 2, 3, 4 y 5, listo. Una es de 330, 510 y 100. Esta es de 330.
Este es de 510. Acá yo les escogí valores comerciales. Estos valores los podemos encontrar en cualquier tienda. Y 100. Sí, listo, ya está grabando. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces vamos a hacer acá rápidamente los cambios de estos valores. Decíamos que una es de 12 y la otra es de 9. Entonces esta está bien, esta es de 9. Y listo, ya están todos los valores. No, faltan los de la derecha, que es 470 y 220. Entonces esta es de 470 ohmios y esta es de 220 ohmios. Vamos a unir esto. Y nos falta introducir la tierra para que nos deje hacer la simulación. Pues acá podemos poner cualquiera de estas. Acá, como les decía, hay pues diferentes. Cualquiera de estas puede servir. Listo, ahí ya me quedó el circuito. Entonces decíamos que íbamos a medir la corriente que pasa por esta malla y por esta malla, ¿cierto? Entonces vamos a abrir acá el circuito y vamos a introducir el amperímetro. Acá en esta versión de escritorio ya me obliga a abrir el circuito, ¿sí ven? Que es diferente a la versión gratuita. Acá me obliga a abrir el circuito. Y la otra corriente es esta de acá, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta dónde se mide la corriente. Entonces vamos a mirar si los valores que hallamos teóricamente nos da lo mismo. 12, 9. Listo, ahí parece que está todo bien. Vamos a probarlo. Le damos play acá. Acá está en función de tensión. La paso a corriente. Igual que esta. Esta está en función de tensión y la paso a corriente. Y miro la primera. Listo, la primera entonces ya nos dio, vea, menos 2.7 con el signo y todo. Que es este de acá, menos 2.7. Perdón porque solo estoy compartiendo la... Bueno, tengamos este número ahí, menos 2.7. Y el otro es 11.3 miliamperios, positivo. Entonces verificamos que sí, efectivamente es la respuesta que estábamos esperando. 11.3. Que es lo que tenemos acá, 11.3 miliamperios y menos 2.7. Ya quedó verificada. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a montarlo en el Tinkercad para mirar cómo hacemos ese montaje. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí de qué fue lo que hice en el multisim? ¿O todo claro? Creo que todo claro, no tiene mayor ciencia. Entonces vamos a mirar, les voy a compartir toda la pantalla y vamos a mirar. Listo. Entonces vamos a abrir acá el Tinkercad y vamos a utilizar rápidamente por lo que ya sabemos. Componentes, todos. Entonces acá vamos a donde dice todos. Buscamos la protoboard y hacemos me pasé. Ponemos acá
protoboard. Nos decía que eran dos fuentes de alimentación, entonces metemos una y metemos otra. Dos fuentes de alimentación, ¿cierto? Vamos a introducir las resistencias. Otra por acá. Por acá. Entonces los que tengan ahí a la mano el computador, pues para que la vaya haciendo ahí a la par conmigo. Un poquito de zoom. Listo, entonces vamos a mirar detalladamente cómo esto. Bueno, le vamos a cambiar acá primero que todo los valores para no confundirnos. Nos dice que son 330, 510 y 100. Ay, Dios. Esta es la de 100. Hay que tener en cuenta acá que esto estaba en kilo, entonces para que no nos confundamos ahí. Esto es de 510. Y esta es la de 330. No sé por qué no deja a veces 470, 220. De 470. Y esta es de 220. Esta es la que no me ha dejado cambiar. Esta es de 330. Listo, entonces lo vamos a hacer entre todos. Ustedes me van ayudando. Entonces voy a alimentar la protoboard, la parte de arriba, con la fuente de acá al lado izquierdo. La parte negativa. La voy a poner ahí. Y acá vamos a poner la parte positiva. Listo, ahí ya quedó alimentada la primera parte. Ahora vamos a alimentar la parte de abajo. Entonces el positivo. Y acá el negativo. Entonces ya vamos a mirar cómo se alimenta esto. Este circuito es fácil. Listo. Entonces ya tenemos nuestro circuito mixto. Entonces vamos a empezar a unir acá las partes. Entonces este punto iría con este punto, ¿cierto? Este punto de acá iría con este de acá. Entonces me toca ya mover las resistencias arriba. Listo. Ahí ya quedó. Lo mismo hago con el de abajo. Entonces pongo este con esta de acá. Voy a mover esta resistencia para arriba y esta con esta de acá. ¿Hasta ahí alguna duda con esto que estoy haciendo? Lo que hice fue unir estas tres partes. Esto de acá. Estas tres resistencias las acabé de unir. De acá. 1, 2 y 3 las uní en un solo punto. Y lo mismo hice en la parte de abajo. Uní estas tres a un punto común. Ahora, ¿qué me dice acá? Esta de 470 va al positivo de la fuente de la derecha. Entonces, ¿cuál es el positivo de esta? Sí, David. El cable que va de la resistencia de la mitad al de la izquierda hacia arriba está mal conectado. ¿Este? No, a izquierda.
¿Este? Ahí, porque mira que no está conectando Sí, con... tienes razón. Está mal conectado. Listo. Ahora Dale, sí. Ajá. Gracias, David. dale. Cuando quieran hablar, entonces me hablan de una vez para no tener que... Listo. Entonces abren de una vez el micrófono. Entonces voy a mirar. Les decía que la de 470 va al positivo de esta fuente. Esta es la de 470. Entonces voy de este punto. Entonces lo voy a hacer de esta forma para que no se me vea tan feo. Voy a hacer un pequeño puente de acá, acá, y voy a cambiar acá el color para saber que es positivo. Entonces del positivo lo voy a mandar hasta acá. Ahí estamos claros, sí. Listo. Vuelvo al diagrama y me dice la parte negativa de esa fuente a la resistencia de 220. O sea, la parte negativa de esta fuente, que es este negro, a la de 220. Entonces lo voy a poner en negro para ver que es negativo. Entonces es este de acá, que es negativo, lo puenteo acá. Listo, ahí ya me quedó. Entonces voy a hacer la parte de izquierda, que es esta. Entonces la resistencia de 330 va a la fuente, al positivo. O sea, esta es la de 330. La conecto, entonces voy a cambiar acá el color, el positivo. Lo conecto acá. Y el negativo lo va a conectar a la de abajo, a la de 100. Vea, negativo va a la fuente. Entonces este de 100 lo va a conectar al negativo de esta fuente. Entonces lo voy a poner acá en negro. Lo voy a traer hasta acá. Bueno, voy a hacer ahí un puente para que me quede más bonito. Entonces voy a conectar este punto con este punto. Listo. Entonces ayúdenme a revisar si está bien montado ahí. Creo que sí. Creo que ahí está de manera correcta. Creo que ahí está bien. Sí. Vamos a mirar si sí o no. Listo, ahí ya quedó. Entonces vamos a ponerle el valor a las fuentes. Me dice que el de la izquierda es 12 y la otra es 9. Entonces le doy acá en iniciar simulación. Le doy clic acá. Le ponemos 12 voltios. Y acá en esta le ponemos 9 voltios. Listo. Entonces acá ya tenemos la corriente. Acá de una vez la fuente me dice la tensión y la corriente. Entonces la corriente es de 11.3 miliamperios y acá es de 2.7 miliamperios. Acá sí está positiva porque es la corriente que está entregando la fuente. Entonces sí, es muy sencillo. Que es lo único un poquito complicado para nosotros, la parte matemática, pero la parte de hacer el montaje creo que para todos está clara, ¿cierto? ¿O hay alguna duda en esta parte del montaje? ¿Alguien tiene alguna inquietud acerca de esto? De cómo medimos la corriente. Por ejemplo, vamos a medir la corriente como si la fuente no tuviera esa medición. Entonces, para medir esta de acá, ¿dónde abriría el circuito? Alguien que me diga. ¿Dónde abro el circuito para medir la corriente de la primera malla? O sea, es decir, esta corriente. ¿Dónde puedo abrir el circuito para meter el multímetro? ¿Quién se anima? En, en ese cable rojo a la Acá. izquierda, sí, creería yo que hay. Listo, vamos a medirla ahí entonces. Vamos a quitar ese cable. Voy a detener la simulación. Voy a quitarlo. Voy a introducir un multímetro y voy a cerrar el circuito. Entonces voy a poner acá la parte positiva, la voy a poner acá la voy a poner en rojo.
La parte positiva la voy a poner acá. ¿Y la parte negativa dónde iría? ¿Dónde iría el cable negro? A la resistencia, ¿cierto? Ahí. Y ahí ya quedó cerrado el circuito. Y ahí ya me tiene que medir la corriente. Entonces vamos a probar si sí o no. Entonces miramos, está en función de tensión, la paso a corriente. Y efectivamente sí nos da los 11.3 miliamperios. Listo, bien, David. Esa era la por donde podía medir. ¿En qué otro lado podría haber medido? Acá donde medimos, quitamos este cable, vea. Este fue el que quitamos y ahí metimos el multímetro. Pude haberla medido acá, ¿cierto? O pude haberla medido acá abajo, vea. Habían cuatro partes, vea. Una, dos, tres y cuatro. Entonces ustedes la idea es que cacharríen, miren por dónde abren su circuito, por dónde les parece más fácil, por dónde ustedes lo ven. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a mirar acá el de la derecha y vamos a abrirlo, por ejemplo, acá, para mirar la corriente de acá. ¿Sí? Entonces voy a detener acá la simulación, voy a quitar este cable y voy a meter el multímetro. Espere para que no se dañe esto. Vamos a ponerlo por acá. Entonces voy a poner el positivo. Voy a cambiar de color. Poner positivo en la parte positiva de la fuente. Y voy a poner un cable negro para el negativo y cerrar el circuito. ¿Este dónde va? A la resistencia, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto y voy a hacer acá un pequeño puentecito para que no me quede esto tan feo. Le doy simulación, lo cambio a amperios. ¿Y qué pasó? No nos dio, ¿cierto? ¿Qué hice mal ahí? Alguien que me ayude. ¿Sí ven dónde está el error? David. La verdad no veo por qué. Pues es más extraño que en la fuente de la derecha no está No, mostrando corriente. Es no, como si... acá la embarré porque voy a detener la simulación. Este, que es el negativo, no va a la resistencia, sino va al punto negativo de la fuente. Ok. Le- Ah, por eso no estaba pasando Ajá, corriente. exactamente. Este Arriba, acá, voy a quitar este rectas en puente. la positiva. Exacto. Y este lo voy a pasar acá. Porque lo conecté lo contrario, no era el positivo, sino el negativo. Ahí, ¿cierto? Ahora sí. ¿O no? No, porque este va hacia arriba, al negativo. Ahora sí. ¿Sí ven? Sí, Entonces sí. son pequeñas cosas que uno va ahí aprendiendo. Hay que cacharrearle, hay que dedicarle tiempo a esto porque pues esto no es tan sencillo. Entonces todos los que querramos aprender la parte de las leyes de la electricidad, pues toca hacer la teoría, toca hacer la simulación y los que tengan la posibilidad, hacer la práctica, que es coger esto ya en la vida real y tratar de hacer ese montaje. Entonces este software pues es muy fiel a esa realidad. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere escucharlos? Porque hoy han estado como callados. Los veo como un poquito como desanimados, ¿será?
Vamos a mirar, voy a dejar de compartir un momento y vamos a preguntarles acá. Voy a llamar lista de una vez y vamos mirando, vamos cerrando de una vez el... Listo, esto hay que revisarlo varias veces. Hay que verlo con detenimiento. Y pues no nos podemos quedar acá con lo que yo les diga, sino hay que ir un poquito más allá. Arley vino. Presente, profe. ¿Cómo le pareció esto, Arley? Su merced estuvo desde el principio de la clase de hoy, de la sesión de hoy. Entré media hora tarde, entonces estuve viendo las ecuaciones como las sacaron y como ustedes formaron las matrices para colocarlos en Excel. Sí, ¿y cómo le pareció? Bien, Nada sí, del otro mundo, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan... Hay que la saber verdad. armar la matriz, eso es lo importante. Profe, pero igual pues se puede resolver también despejando variables y todo, ¿no? Sí, claro, lo que habíamos dicho ahí en la diapositiva, ahí usted puede utilizar el método que más quiera. Para mí el más fácil es ingresar los valores a una calculadora. Entonces siempre vamos a utilizar acá lo más fácil. Si usted quiere hacerlo por sustitución, igualación, eliminación, método de Gauss, por Kramer, por lo que quiera, entonces lo puede hacer. La idea es llegar a montar esas ecuaciones. Listo, Arley. Entonces cualquier cosa me avisa y vamos resolviendo dudas. Listo, profe. Listo, David Alexander vino. Duclay, Eduard Javier. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Eduard? Bien, profe, ahí lo que yo estoy viendo es que sí toca hacer harta práctica para uno cogerle como el tiro al funcionamiento. Sí, esto toca dedicarle tiempito. Pero más o menos sí quedó claro o muchas dudas. No, sí, claro, sí, señor, sí, ahí pues, ahí uno entiende el proceso, pero sí, no, de entender, sí. Listo, bien. Quedo atento entonces ahí a cualquier cosa. Edwin David Valencia. Eufrank. Germán. Presente, qué pena. ¿Cómo le fue, Germán, con esto? Bien, profe, esto es de cacharrear ahí, de trabajar mucho para poderle coger el tiro. Listo. ¿Cómo le fue con la resolución de la ecuación? No, Y bien, de con eso no de- tengo problema, con álgebra no tengo problema. Listo, bien. Bueno, Listo, entonces cualquier cosa me avisa y la ok, revisamos. bueno. Javier Camilo Bermúdez. Presente, profe. Bien, profe. ¿Cómo? Ahí vamos. Estoy un poquito colgado, pero ahí vamos. Listo, bien. Cualquier cosa me avisa. Jonathan David. Presente, profe. ¿Cómo le fue con eso, Jonathan? Profe, ahora entré a la clase ahora de la última parte, la segunda parte de la clase y pues lo que alcancé a ver ahí todo entendible. Listo. Entonces me avisas. La idea es que mire la grabación, mire lo que Sí, va a subir al Classroom. sí, profe, se me había olvidado preguntarle Señor, las grabaciones de las dos últimas clases, la del el día miércoles y la del día lunes. no las he ¿Cuándo las va a subido. enviar? Las voy a subir entre hoy y mañana. Ah, bueno, profe. Ya más tardar mañana eso está ahí en el canal. Listo, profe, le agradezco. Listo, con gusto. Entonces estamos ahí mirando a ver qué dudas van surgiendo. Listo, profe. José Jairo, Acá presente, profe. ¿cómo le fue, José? Excelente. ¿Todo claro? La parte de las ecuaciones, la parte del Tinkercad, del multisim. Bueno, José, cualquier cosa me avisa. Keiber Darío, Presente, profe, presente. ¿cómo le fue con esto? Bien, gracias a Dios. ¿Todo clarito? ¿Ninguna Sí, duda? todo claro. Hubo un momento donde me desconecté un ratico porque se fue el servicio eléctrico donde estoy ahorita y ya me tocará ver la grabación para caer al tanto otra vez.
Listo, la idea es que pues revisemos esto, porque pues solo mirando no podemos. La idea es que usted vaya y trate de hacer ese mismo ejercicio y pueda solucionarlo en todas las plataformas que estamos manejando, ¿listo? Sí, En todos claro, los programas. el tema de las aplicaciones no las uso en el trabajo porque no me da, pero yo todos los sábados y domingos yo me pongo a cacharrear con eso y ahí voy. Listo, ok, me avisa entonces cualquier duda que vaya teniendo. Está bien, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Luna Caterín, María Fernanda, María Mercedes. Presente. Listo, María Mercedes, ¿qué nos cuentas? ¿Todo bien? Sí, sin embargo está complejo. O sea, para mí sí está algo difícil porque es algo totalmente nuevo. Entonces, Ok, bueno, hacer más que todo lo más difícil para mí la parte de la matriz. De matrices, pues eso hace rato yo lo vi, entonces no me acuerdo muy bien, pero igual despejaste mis dudas. Y lo otro es el montaje, ya hacer el montaje en el programa. ¿en el Tinkercad o en el Sí. Multisim? No, en el Tinkercad. Ujú. Y bueno, y hacer las mediciones. ¿Tienes dudas ahí? Pues es que me surgió una pregunta al Ujú. momento de hacer el montaje, pero, o sea, es que desde una fuente, la de la que estaba a la derecha, Sí, salía el cable positivo. Y sí, ese daba un recorrido por las resistencias de la parte de arriba. Y llegaba al, o sea, no sé si es que estoy tomando mal, pero había como una conexión entre ellas y daba a la parte positiva de la otra fuente. Pero no sé si es que yo estoy confundida. Yo creo que estoy confundida. Creo que, como si eso fuera como algo tipo en serie, pero ok. pero no sé, porque igual hay dos, o sea, tiene que haber dos recorridos. Listo. Ah, no, uno Entonces, solo. regálame un segundo. Voy a terminar acá de llamar lista. De pronto hay algunas personas que tienen la misma duda de los que faltan. Y aprovechamos 5 minuticos y vuelvo y miramos y me dices en qué parte específica es donde tienes la duda. ¿Listo? Listo, sí, Entonces, gracias. espérame, no te vayas a ir. Dale. Entonces, Mary Viviana. Mary creo que sí vino. Sí, ella vino y se desconectó. Sergio David. Presente. Sergio David. Ay, ¿me oyes? Sí, señor, ¿todo claro? Sí, señor. Listo. Sí, sí, lo vi haciendo ahí preguntas bien, entonces me ayudó también con la conexión. Cacharreal de David a esto. Sí, sí, dale. ¿Tú vas a subir la tarea hoy? Sí, señor. Ah, Sí, listo, dale. es que ahorita tengo clase de 8 a 10, entonces no me queda espacio para hacer esto. Ah, Entonces dale. me toca, cuando termine, editar estos videos, subirlos a la plataforma al YouTube y subirlo, estas presentaciones al Classroom. Sí. Entonces ese proceso a veces me demora un poquito. Dale. No, ¿Listo? gracias. Sí, Listo. estuvo claro. Hoy entendí más que la clase pasada. Listo, si Y quiere, luego la pues clase entonces pasada fue no muy se vaya y complicada. miramos, seguimos revisando el circuito. Listo, Le dale. dedicamos 5 minuticos más. Listo, dale. Yulimar, Presente, profesor. ¿cómo te ha ido, Yulimar? Bien, gracias, profe, pero lo que pasa es que no he cacharreado porque mi computador se lo llevó mi hermano. Sí, Y entonces no he cacharreado por eso, pero hoy me pareció increíble la clase. La entendí más. la vez pasada estabas como más confundida, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, Porque entonces, era como la primera, entonces por eso. La primera vez. pero ahí sí, o sea, la parte del computador sí, lástima porque esto se aprende escacharreando, haciéndolo uno mismo. Sí, profe, así es. Entonces, bueno, listo, ¿no? Voy a revisar nuevamente acá para ver si de pronto tienes alguna duda y miramos, ¿listo? Profe, y la tarea del miércoles usted la subió a Classroom, no, ¿verdad? Todavía no la he subido. Ah, ok. Creo que no la he subido. Ahorita, mejor dicho, le voy y reviso en dónde vamos, no se preocupen, y, y damos un poquito más de plazo para entregar ese trabajo.
Ah, ok, listo. Sí, eso le ¿Listo? iba a decir. Listo, profe, gracias. Lo importante es que tengamos claros los conceptos ahí. Entonces voy a compartir nuevamente acá la pantalla. Aprovechamos 5 minuticos que nos quedan. Y miramos. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, por favor, ¿me confirma? Sí, señor. Listo. María Mercedes, ahora sí. ¿En qué parte te confundiste? Sí, entonces, mira, en la de 9 voltios, Sí, está la fuente. ajá, si Ujú. sale esa primera fuente Sale y el va el positivo. cable positivo Ajá. y sube, ¿verdad? Sube. Llega ahí a la G, Ajá. va hacia la izquierda, Sí, se conecta con la resistencia, exacto. sigue, pues termina la resistencia, sigue por el H Ajá. y de ahí se conecta A la resistencia del centro. G. Entonces que yo estoy confundida ahí, porque entonces creí que también hacía entonces otro recorrido, que sí, aparte de ir por la resistencia y bajar y volver otra vez al B sería. Ujú. Y se va a la resistencia y bueno, ahí en ese caso va al negativo, sí. Sí, Pero yo creí que ahí arriba, en donde está la resistencia del medio, sí, en esta. el cable que está en el G, Sí, ahí, este de acá. sí, yo creí que el cable de la H y la G se conectaban, entonces pues iba y seguía el recorrido hacia la derecha, llegar a la otra resistencia Sí, y de ahí va pues por la J hasta el positivo de la otra fuente. ajá, sí. ¿Sí hace eso? Sí, porque mira, este de Entonces, acá, si yo quitara este multímetro, haría lo que estás diciendo tú, mira, lo voy a quitar pero y lo entonces, y lo conecto al positivo, mira, ¿y por ya, qué tiene que ir o sea, por qué tiene que ir de positivo a positivo? mira, Entonces esa sería mi pregunta. pon cuidado. Esta resistencia de 330 es esta de acá. Si estás viendo la presentación, Sí, señor. mírala. Entonces, una punta, una terminal de esa resistencia va a conectarse con las otras dos. O sea, Ujú. esta se va a conectar con esta de acá, la vertical, y con la horizontal. Mira. Sí, Y la otra punta, ¿qué me dice? La otra punta me dice, vaya, conéctelo al positivo de la fuente. sí, Mira, este va a la fuente, míralo. ok. ¿Sí lo ves? Sí, Entonces, ¿qué hago yo? Como voy a quitar este cable, mire, este cable que está acá vertical y horizontal, que está en vértice, es este, mira, es este. ok. Entonces lo voy Ah, a quitar acá en el circuito, mira, yo lo quito, pon cuidado, acá lo quité, ¿sí ves? ujú, Y puse el multímetro ahí, mira. sí. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ok, y en Entonces, mira, la... vamos a hacerlo. Quito acá, pongo el positivo al positivo, mira, cambio acá de color y pongo el negativo. ¿A dónde? Acá, a la terminal de la resistencia. Y allá cerré el circuito para medir la corriente. Ok, Acá me dan los 11.3 miliamperios, ¿sí lo ves? sí, sí. Bueno, la duda también es, de fuente a fuente va de positivo a positivo. Es porque ambas, ambas fuentes están conectadas así, ¿cierto? O sea, si tú vas No a... te entiendo la pregunta. ¿Cómo O sea, así de vean positivo a eso, positivo? ahí. O sea, la fuente Esta es, está, una es la de 12 y la otra es la de 9. sí, y la parte de arriba de ambas es positiva, Sí, exacto, ¿cierto? sí, Entonces, como yo estoy viendo ahí de que va, sale de la parte de arriba, va la de 470, sigue ajá, derecho a la de 330 exacto, y llega la de 12 al positivo de esa también. exacto. Pero si no está... Ok, es que sí, estaba confundida porque dije, pero no, porque va de positivo a positivo Ah, entre no, pero fuentes. no es un cable directo, sino mira, en el camino se encuentra que dos Sí, que resistencias, hay. tres resistencias, mira. Una, dos y tres. Ok, sí, ya. Sí, 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 sí entiendo lo que quieres decirme. Sí. Ya, pero sí estaba. No, Entonces, ya entendí. fíjate una cosa, acá en esto pues es muy fácil, Sí, se ve muy fácil la conexión del multímetro.
Pero si ya me voy a la vida real, mira, Si no, ya no es visualmente. O sea, sí es fácil, porque no vamos a decir que es complicado, pero visualmente uno ya hay que tener cuidado. sí, sí llega a confundir bastante. Ajá, Este sí me ha confundido bastante. entonces toca mirar, revisarlo, hacerlo una vez, hacerlo dos veces, cambiar valores, sacar uno sus propias conclusiones. Entonces, si tienes la posibilidad de cacharrarle, dale, inviértele tiempo, y si tienes cualquier duda, no la compartes ahí por el grupo. Dale. ¿Sabes yo con qué duda sí quedé? Que te ¿De había qué? comentado la clase pasada. De encontrar los valores. ¿De De, estos valores? dime. ¿De los valores de la resistencia? Sí, que eso era lo que se estaba haciendo. No, la corriente, sí, corriente de los diodos. Los diodos. Ah, ok, listo. Sí, que es que el valor era que había arrojado, creo que era el multisim, Ujú, era el 4,3, si mal no estoy, sí. pero eso hacía que pues se estallaran los diodos. Entonces tú dijiste, no, eso hay que hacerlo más como de ensayo y error, pero yo no entendí esa parte. O sea, la verdad Ah, sí ok. quedé perdida. Lo que vimos la vez pasada fue, pero a ver si encuentro acá rápidamente esa presentación. Espérame un segundo. Dale. Creo que fue esta. Sí, fue esta. Sí, Mira, es que acá, sí, ya me acordé qué fue lo que hicimos. sí, que eso Acá en fue ya esta al parte final. habíamos dicho, yo les había dicho que en el ejemplo tomáramos una tensión de 3,7 voltios acá en el diodo. Cuando hicimos el montaje, a ver si encuentro cuando hicimos el montaje nos dimos cuenta que los diodos no eran de 3,7 voltios, sino que eran de 2 voltios. Sí, algo así. Y que sí, tú lo empezaste ahí a hacer. Entonces acá teníamos este montaje, Ujú. y entonces acá rápidamente nos dimos cuenta que la tensión del diodo en el multisim, acá, mira, esto fue lo que expliqué, en el multisim, si yo me vengo acá y voy a introducir cualquier diodo de estos, un diodo, por ejemplo, el verde o el rojo. Espera, regálame un segundo. Ojalá no se nos corte la llamada. Ya queda muy poco tiempo. Espera, ¿dónde fue que...? Acá, los LEDs. Entonces acá teníamos el verde, por ejemplo. El verde, acá en el multisim, me dice que es de 2,13 voltios y de 20 Ajá, miliamperios. Y sí. acá el rojo, igual el verde y el azul. Entonces el azul me dice que es de 3,45. Entonces yo en el ejercicio que hice, en el ejercicio del Tinkercad, yo dije, no, pues estos también son de 3,45 y no me fijé que acá cambiaba, vea, 3,45 y habían otros de 2,13. Entonces, ¿qué Ok. pasa? Acá en el multisim, el azul es de 3,4 y los otros son de 2,13. Y acá en el Tinkercad, todos son de 2,13. Entonces, si quieres, probemos este rápido. Entonces, O ese sea, fue el error está que... predeterminado, o sea, tienen Ajá, esos sí, claro. valores predeterminados ahí. Exactamente, eso ya está escrito ahí. Entonces Sí. vamos a medir la tensión de Oh, estos. ok, Lo voy a conectar acá rápidamente y sí. vamos a mirar cómo es esa tensión ahí. ¿Sí ves? Ah, Es de 2,1 voltios, sí. que es el mismo que Ah, está acá, ok. mira, 2,1 voltios. Ujú. Entonces este software tiene ese pequeño detalle, que todos los diodos tienen esa tensión. Entonces por eso no nos había dado acá el Sí. cálculo teórico. Ya entendí. Era Pero eso. entonces, ¿tú en dónde Ujú. miras ahí en Tinkercad qué voltaje tienen? O sea, sin tener que utilizar multímetro los... No lo pudimos porque acá no me da esa información. Ok. Acá te acuerdas Pero que si entonces lo subíamos que se la hizo tensión, cambio fue la mira, resistencia, espérame ¿cierto? un segundo, mira, acá cuando subíamos la tensión y mirábamos acá, Sí. él me daba un mensaje, ¿te acuerdas de esto? Sí, que se Y el acaba un mensaje me decía máximo. que él me da la información que los recomendados son 20 miliamperios, pero me da recomendación de corriente, pero no de tensión, ¿sí ves? La Sí, tensión sí la sí. mantiene. Ajá.
La tensión cuando él está en 20 miliamperios es de 2.1 voltios. Sí. Ah, ¿Sí ves? Pero esto no sí. esto nosotros al hacer el montaje sacamos esa deducción. En ningún momento acá me hablan de eso. Sí. Sí, pero sí, ya recuerdo que lo que se hizo también fue hacer el cambio de los valores de la resistencia, Ujú. ¿cierto? Sí, que Porque tú empezamos había a dicho que jugar era con eso, como de con el 100. valor de la resistencia. Sí, y que entonces tú empezaste a jugar con eso. Entonces en ese caso la resistencia hay que, no, espera, aumentarle el valor. Sí, hay que, no siempre aumentarlo, pero sí hay que variarlo. Pero si yo ya vengo y tengo el resultado acá totalmente ya depurado, o sea, ya con los 2 voltios, ya me va a dar el cálculo y la simulación me van a dar igual. Ok, ¿Listo? Entonces, la idea es que sigas cacharreando, y si tienes alguna duda, me escribes ahí por el WhatsApp, me envías pantallazos y vamos resolviendo, ¿listo? listo, sí, dale, muchas gracias. Listo, ya se nos va a terminar entonces la llamada. Gracias a todos por la asistencia y nos vemos el lunes. Dale, Entonces, gracias, entre hoy y mañana les subo todo el material. dale, Listo, María gracias, Mercedes. Bueno, chao. que estés bien. Listo, chao. Listo, chao, que estés bien. Hasta luego, Gracias. gracias. Listo, hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén bien, gracias.